Las fases del diseño curricular. Primero hay que recordar que el currículum es aquella guía que delimita principios, organiza contenidos y la forma de ejecutar planes con el objetivo de desarrollar la educación y la formación del alumno. Entre sus fases tenemos la planeación estratégica, la operación del currículum y la fase de evaluación. La fase más importante es la planeación, pues es el planteamiento teórico y fundamentado de las actividades. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante tener una planeación estratégica para un diseño curricular? Bueno, pues más que nada, esta es la que nos brinda una organización, que la planeación estratégica permite entonces reducir los problemas de ejecución con antelación, o sea, incluso de que estos pasen. Permite organizar la información, ya sean temas, los conceptos, las actividades, los objetivos, etc. Nos permite una forma de estructura curricular, sirviendo de referencia para las fases posteriores. Si nosotros contamos con una buena planeación estratégica, es posible mejorar el funcionamiento y así alcanzar los objetivos y metas de forma efectiva. De hecho, en la fase de planeación, planeamos la operación del currículum e incluso la fase de evaluación, así que se sentiría como si fuera un pequeño bucle sin fin. Y ahora sí, dando inicio a la primera fase, la planeación estratégica también tiene sus fases: la fase de planeación, la fase de operación y la fase de evaluación, que más que nada hace referencia a lo que vamos a planear. Primero tenemos la fase de análisis y reflexión del contexto, o sea, un diagnóstico. El diagnóstico que se encargará de realizar un análisis reflexivo del contexto en donde nos vayamos a desarrollar, ya sea como docentes o como alumnos. Vamos a analizar las necesidades y los requerimientos que se necesitan para que el currículum los cumpla. Ahora tenemos definir el perfil de egreso, en donde vemos la misión, la visión y los objetivos. Es donde se orienta de una forma fundamentada los distintos objetivos del currículum. En esto tenemos la misión, en donde se marca la esencia y el propósito del currículum, asimismo como la identidad de la organización que se encargue de dar la enseñanza, o sea, lo que se espera enseñar, el propósito. Tenemos la visión, en donde se marca la perspectiva hacia donde se va, el proyecto a futuro del currículum. También tenemos uno de los puntos más importantes, los objetivos, en donde se marca el perfil de egreso, los logros que se perciben dentro del currículum, se sintetizan y explican los contenidos de las misiones, los logros perseguidos y a lograr. Siguiendo con la planeación también tenemos las ideas del currículum, o sea, las metas. Aquí se delimitan las metas, se enlistan los distintos conocimientos y habilidades que se pretenden alcanzar por el individuo, o sea, los contenidos de aprendizaje. Darán pie a las acciones y estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje? ¿Qué se pretende que los estudiantes aprendan de nuestros conocimientos? A partir de aquí es donde nos enfocamos en encontrar la forma de cumplir y alcanzar los dichos objetivos. Pasando a la fase B, la operación, tenemos el planteamiento de acciones, estrategias de enseñanza y evaluaciones. Las acciones se desprenden directamente de las metas. Es la fase de operación estratégica, en donde se crean proyectos estratégicos, donde se delimitan acciones, recursos y a los encargados de ejecución para poder implementar el currículum. También se lo conoce como la estructura curricular. A la hora de crearse se debe de tener en cuenta la evaluación de dichas acciones que permiten enseñar a los estudiantes los distintos conocimientos y así alcanzar las misiones, objetivos y metas que antes se comentaron. En la fase final, la fase C, evaluación del currículum, tenemos la evaluación y la visión del currículum. En el lado de la evaluación se evalúa el cumplimiento de las distintas funciones, de las metas, de los objetivos, de los contenidos, de las actividades, de las acciones y que el conocimiento se dé. Por otro lado, la visión del currículum expresa la probable evolución, expone las características del currículum, lo que se mejorará o lo que se va a preservar. Aquí es donde se denotan los resultados de la evaluación del currículum.